Capítulo 2. Buen día, Espíritu Santo. Buen día, Espíritu Santo es el título de uno de los libros más conocidos escrito por el pastor Benny Hinn, y sin lugar a dudas es el mejor título para la reflexión de hoy. La persona del Espíritu Santo ha sido descuidada por los creyentes. Se habla demasiado acerca de él, pero se tiene poco compañerismo con él. A menudo sucede que el silencio nos atemoriza. En lugar de usarlo para meditar y charlar con el Espíritu Santo, lo usamos para escuchar música, ver televisión y hacer un sinfín de actividades, muchas de las cuales nos hacen perder el tiempo. El cristiano que tiene comunión con el Espíritu Santo disfruta del más grande privilegio que Dios nos ha dado, saborear la amistad con el Espíritu Santo. Esto le pasaba a David. Señor, el rey se alegra, lo hiciste inmensamente feliz en tu presencia. Salmo 21, 1 y 6. ¿Por qué no sucede lo mismo con nosotros? Porque no lo buscamos. La Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Dios siempre da el primer paso para encontrarse con nosotros. Cuando Adán pecó, Dios tomó la iniciativa, descendió del cielo y fue a su encuentro. Génesis 3:9. Siempre obra del mismo modo, pero luego espera que nosotros tomemos el siguiente paso para acercarnos a Él, y si lo damos, Él se revela aún más a nosotros. Así lo hizo con Moisés. Dios lo llamó desde una zarza, pero no hizo nada más hasta que Moisés se acercó. ¿Se hubiera revelado Dios si Moisés no se aproximaba? Probablemente no. Sucedió lo mismo cuando Dios llamó a Samuel por su nombre. Primer libro de Samuel 3:4. El joven tuvo que responder al llamado para que Dios pudiera revelarse a él. Primer libro de Samuel 3:10. Ese es el motivo por el que tantas personas no pueden escuchar a Dios. Dios llama y si nosotros no respondemos acercándonos a Él y obedeciéndolo en lo que nos pide, Él no se revelará. ¿Qué fue lo último que el Señor te pidió que hagas? ¿Lo hiciste? Si tu respuesta es no, entonces no esperes que Dios se revele nuevamente. Ve y haz lo que te pidió que hicieras. Dios está más interesado en tener comunión con nosotros que nosotros mismos. ¿Creen que la Escritura no tiene ningún significado? La Escritura dice, el Espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente. Santiago 4:5. Según la Biblia, Dios vivía en el cielo. Al escoger a su pueblo, se trasladó a una tienda, pero el anhelo de Dios de estar cerca del objeto de su amor era tan grande que decidió cambiar de residencia y ahora vive permanentemente con aquellos que son sus hijos. Él busca un pueblo para habitar, no al cual visitar. El éxito ministerial de los apóstoles radicó en su relación estrecha con el Espíritu Santo. La Iglesia inició su obra evangelizadora por la presencia del Espíritu Santo, y la continuación de su labor misionera dependió totalmente del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos habla de personas comunes que hacían cosas extraordinarias porque estaban asociadas con el Espíritu Santo. El secreto no radicaba en la capacidad, elocuencia u oratoria de los discípulos, sino en la presencia del Espíritu Santo con ellos. El hombre indocto y sin letras como Pedro pudo predicar el primer mensaje de la iglesia y 3,000 personas se convirtieron. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, sanaron a un lisiado a las puertas del templo y luego
cuando fueron arrestados, hablaron con denuedo delante del concilio de Jerusalén. Entonces, viendo el denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Una vez que los soltaron, fueron a la iglesia para contarles a los hermanos todo lo sucedido. Al finalizar, oraron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado así, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 29, 31. ¿Puedes apreciar los resultados de la unidad con el Espíritu Santo? Esa relación les daba autoridad para predicar, enseñar, testificar, liberar, discernir y hacer milagros. Dependían del Espíritu para cada cosa, y el Espíritu Santo sabía que contaba con ellos para lo que necesitara. Observa el compañerismo existente entre el Espíritu Santo y la iglesia primitiva. El Espíritu ordenó a Pedro ir a la casa de Cornelio. Hechos 10. Hizo de Felipe el predicador de un gran avivamiento en Samaria. Hechos 8:5. Prohibió a Pablo ir a Asia. Hechos 16, 6 y 7. Pidió a la iglesia en Antioquía apartar a Bernabé y Saulo para la obra misionera. Hechos 13 del 1 al 3. El compañerismo era tal que juntos tomaron una de las decisiones más trascendentales de la iglesia en el Concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. Hechos 15, 28. Este compañerismo también puede observarse entre Dios y Abraham, cuando se le permitió a éste dar su punto de vista respecto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por otra parte, Moisés sugirió varias veces que Dios no destruyera a su pueblo a causa de la rebeldía, y Dios se lo concedió. Éxodo 32:14. Ahora puedes comprender por qué Pablo bendijo a la iglesia diciendo: la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Ninguna bendición podría ser mejor. Jesús vivió tan cercano a Dios como una persona puede estarlo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Juan 5:30. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Juan 5:19. Imagina tener a Dios como amigo íntimo. Escucharlo, hablar con Él, preguntarle, aprender, toda su atención y toda su sabiduría a tu alcance, todo su favor a su disposición. ¿Qué podría ser mejor? En este mismo instante puedes pedirle al Espíritu Santo que tome el control de tu vida, te dirija y te haga sensible a su voz. Busca servir y agradar a Dios, y a cada paso Él tendrá intimidad contigo.